Hola, ¿cómo están? Pues bueno, lo primero que se dice en estos webinars, ¿me escuchan? Se escucha perfecto. Sí, te escuchas. Gracias, gracias. Buenos días, Sí, lo escuchamos. Soledad. Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este webinar que, como ustedes saben, ya se nos está haciendo una costumbre tener primero una reunión con nuestras auditoras, con nuestros auditores, ver qué es lo que más está costando trabajo, no cumplir, porque la verdad es que cuando llegamos hay mucho esfuerzo para cumplir los diferentes requisitos y los elementos, pero sí que es más difícil de entender. A veces la norma no es muy clara, es genérica porque permite que la llevemos a tipos de centros de trabajo diferentes. La propia norma nos dice es para centros de trabajo públicos, privados y sociales. Entonces, aparte es la que nosotros revisamos como auditores, como auditoras, y damos algunos puntos de vista que permitan entender de mejor forma el contenido y sobre todo, a veces lo que ya estamos tratando de impulsar son algunas estrategias más que de cumplimiento para los centros de trabajo que ya están certificados, de avance de la norma y de avance de lo que la propia norma dice, una nueva cultura de igualdad laboral y no discriminación. Entonces, si avanzamos en la cultura, avanzamos en la norma. Entonces, yo creo que ese es lo más importante y es lo que tratamos de revisar en estos ejercicios. Hoy vamos a platicar de algunas prácticas de reclutamiento y selección que nos pudieran servir, pudieran estar alineadas con el cumplimiento de la norma y también con el avance de la norma. Adelante, por favor, aquí me ayuda Orlando el día de hoy porque le mandamos un saludo a Lucero que se enfermó, entonces ojalá y se recupere pronto. El requisito 3 es un requisito crítico que tiene que ver con reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Nuestro siguiente webinar, aprovecho para hacer el anuncio, es sobre el requisito 7. ¿Cómo impacta la iniciativa presidencial de igualdad salarial a los centros de trabajo? ¿Cómo lo tenemos que medir? Tenemos al menos 5 mediciones diferentes de cómo abordar el tema. Entonces vamos a platicar de ello, vamos a reflexionar sobre, incluso vamos a pedir el apoyo de ustedes, a lo mejor también lo hacemos en una mesa de trabajo donde ustedes también puedan opinar cuál sería la forma de medir la igualdad salarial. Digo, nosotros podemos auditarla a partir de lo que se establezca, pero vamos a reflexionar también, porque todavía no ha nacido la legislación secundaria, tendríamos que reflexionar cómo se debería de medir la igualdad salarial. Ese es nuestro siguiente webinar y esperamos que no los decepcione en ese sentido. Bueno, el requisito 3, el proceso de reclutamiento y selección. Vamos a continuar, por favor, Orlando. Vamos a revisar en primer lugar los elementos del requisito, eh, que se cuente con anuncios de vacantes, ofertas de trabajo en lenguaje incluyente y libre de cualquier tipo de expresión discriminatoria. Esto va alineado efectivamente con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Y lo que se nos pide es que no empecemos, ahora sí que no empecemos a pedir determinado tipo de persona, determinada edad, cuando no sea necesario, el puesto no lo amerite. Esto, por ejemplo, también que no pidamos de un solo género, ni de dos géneros, sino que estemos abiertos al lenguaje incluyente y que en ese sentido evitemos cualquier expresión discriminatoria. Eso es muy, muy importante porque los viejos manuales de perfiles de puestos vienen muy establecidos con edades, eh, con tipo de personas ideales. Sin embargo, si queremos vivir una nueva cultura laboral, debemos revisarlos y debemos ver que no necesariamente responden
a los trabajos y las responsabilidades que se le piden a la persona. Otro elemento es la declaración explícita de solicitudes, certificados médicos de no embarazo y VIH. Cuando esta es una pregunta que nos hacen las instituciones de seguridad pública, algunas instituciones del sector salud. Dice, oye, yo aparte tengo que pedir antecedentes penales, por ejemplo, ¿no? Certificado de no antecedentes penales. Bueno, si la ley dice que en esa institución se tiene que verificar esa parte, pues no obstante que esté en la norma, se debe de pedir, ¿no? Entonces, sí es muy importante que solamente, señalar que solamente se opera en aquellos casos específicos cuando la ley lo pide. En el 99.925% de los otros casos la ley no lo pide. Entonces, sí debemos de avanzar en esto de los certificados médicos de no embarazo y también de VIH. Esto, la verdad es que es importante, ya hemos tenido casos donde esta información, también una buena práctica, me adelanto, es que esta información sea confidencial, ¿sí? Que el área de recursos humanos la resguarde, proteja estos datos, porque es información que es muy sensible y es propiedad de la persona. Entonces, sí es muy importante una buena práctica, es no solamente que exista la prohibición, sino también el resguardo de esta información. Créanme que lo decimos por experiencia. Ha habido casos donde no se resguarda y definitivamente esto ha tenido que pasar incluso al Comité de Igualdad Laboral. Siguiente requisito, obviamente me faltó decirles si tienen alguna pregunta, si quieren abundar sobre un tema. Oye, Ramón, también a mí me pasó esto o aquello, ¿cómo lo ves? Eh, también es muy importante que me interrumpan, que lo digan. No se trata de una, este, de un evento formal, se trata de una plática donde tratamos de retroalimentarnos con nuestra experiencia y también obviamente sus comentarios son bienvenidos. El siguiente elemento es un catálogo de puestos y un tabulador de salarios que indique los rangos mínimos y máximos para los diferentes niveles de contratación. Fíjense que esto es muy, muy importante. En primer lugar, la diferenciación entre lo que es un catálogo y un tabulador, ¿sí? El catálogo de puestos, lo vamos a revisar más adelante como una buena práctica, es diferente al tabulador de salarios y los rangos mínimos y máximos para los diferentes niveles de contratación. Voy aquí con una buena práctica y sobre todo este va muy enlazado con el requisito 7 o irá en los próximos años, los próximos meses muy enlazado, porque de pronto nosotros estamos encontrando en la misma área de trabajo personas que hacen exactamente lo mismo o funciones muy parecidas, pero tienen niveles de salariales muy diferentes, ¿sí? Esto obviamente en términos legales, antes de la reforma presidencial, no tiene ningún problema, pero a partir de ahora quiere decir que en realidad se ataca ese problema de que estamos simulando rangos diferentes para labores exactamente iguales o sumamente parecidas, ¿sí? Obviamente esto es muy relevante y es de las cosas que nosotros invitamos a los centros de trabajo que lo revisen, que de ser posible lo alineen y en todo caso, cuando hay un brinco muy importante en el sueldo de una persona, se transparente cuál es el motivo. Es decir, tiene un mayor número de experiencia, tiene un mayor número de estudios, tiene responsabilidades de manejo de efectivo, etcétera. Eso no es que no esté permitido, simplemente se debe de transparentar. Acuérdense que el mayor éxito de la norma es cuando todo el personal nota que existe igualdad laboral, ¿sí? Entonces, si yo no transparento esos motivos que dan para efecto de que esa persona tenga un mayor ingreso que los demás, pues obviamente voy a generar molestia y voy a hacer pensar o suponer en Radio Pasillo que la norma simplemente se está simulando, cuando en realidad no lo es, cuando en realidad es un problema solamente de transparencia de la información del sistema.
El otro elemento es que existan perfiles o descripciones de puestos, documentación para entrevista estructurada o evaluaciones de ingreso, libres de sesgos sexistas o de cualquier tipo de discriminación, ¿sí? Aquí ya hay, la verdad es que en Internet pueden encontrar ustedes muchísima información sobre lo que es una entrevista estructurada, sobre una evaluación del ingreso de las personas, de tal forma que vayamos nosotros viendo cuáles son las características que lo vayamos viendo en función del puesto y de los perfiles que estamos requiriendo. Entonces aquí, fíjense, nada más se pide que existan los perfiles, que existan las descripciones de puestos y que obviamente cuidemos que no tengan sesgos sexistas, que no estén... una de las cosas muy importantes que incluso es antes de la norma y ya lo señalaban todos los especialistas en reclutamiento y selección, es que en cuanto a los currículums, evitemos que tengan fotografía, ¿sí? Evitemos que tengan fotografía de ser posible. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que estamos contratando personas por su capacidad, estamos contratando personas por su preparación, por su también, hoy en día, también es muy importante decirlo, por su desempeño y por su competencia, ¿sí? No solamente por sus estudios, sino por su competencia para hacer las cosas. De hecho, hoy en día nosotros nos hemos encontrado que los centros de trabajo están contratando más por la competencia que por el hecho de que tengan un mayor número de estudios. Eso está pasando en el mercado, no digo que sea bien, bueno o que sea malo, simplemente es una reflexión de lo que nosotros estamos encontrando. Bueno, pues alguna duda hasta aquí en cuanto a los requisitos. La carta de no antecedentes penales, Ivonne Janet, ¿se puede tomar como discriminación? Sí, claro, claro. Si estamos en un centro de trabajo que no tiene una legislación que establezca que debemos de pedir carta de antecedentes penales, estamos siendo discriminatorios. Entonces, es muy importante esta pregunta, claro que sí. Por ejemplo, les voy a dar un dato. En algunas instituciones de seguridad pública, hasta hace algunos años, estaban prohibidos los tatuajes en cuanto a los requisitos, ni siquiera en la ley, sino estaban en los manuales internos de contratación que debería de no tener tatuajes una persona. Hoy en día ya no es así, ¿sí? Entonces, hoy en día, derivado del avance de la norma, ya se están quitando todos esos elementos. Entonces, sí es una pregunta que requiere una respuesta contundente. Si no está en el marco legal, en el marco normativo, sí es una discriminación. Por eso la norma solo pide certificados médicos de no embarazo y VIH, no solicitarlos para evitar estos rasgos de discriminación. Adelante, por favor. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Alguna reflexión? Ok. ¿Cuáles son las evidencias de este requisito que los debemos de repasar efectivamente? El manual o documento del proceso de reclutamiento y selección de personal libres de sesgo sexista o de cualquier tipo de discriminación. Es decir, evitar decir que necesitamos una persona de tal a tal edad, salvo que sea necesario, ¿no? Si hay, por ejemplo, nos toca mucho, eh, revisamos algunos perfiles de puestos de algunas empresas que se dedican al saneamiento de las tuberías. Entonces, decían estas empresas, incluso públicas y privadas, decían que deberían de ser hombres las personas que trabajaran ahí y obviamente después de amplias consultas se decidió abrir este manual de reclutamiento y hoy en día hay mujeres que se dedican a trabajar en campo en estas labores. Entonces, esto es uno de los beneficios de la norma, la apertura de los procesos de reclutamiento y selección, o sea que desde el inicio tú no le niegues la oportunidad a las personas, eso es lo que persigue la norma. Otro es que las convocatorias sean internas y externas para efecto de la contratación. Este,
Híjole, aquí sí, otra buena práctica. Fíjense que algunos centros de trabajo cumplen muy específicamente con este requisito, lo hacen muy bien, lo demuestran, tienen la evidencia de las convocatorias, pero siguen teniendo bajos registros en cuanto, voy a poner un ejemplo, en el caso de no mujeres, no acuden mujeres a ese centro de trabajo, no hay forma de que a través de estas convocatorias se haga, se logre que que logremos tener mayor avance de las mujeres en cuanto a contratación. Eh, Hasta ahí, digamos que nosotros como auditores, como auditoras, no podemos hacer una observación tajante. Entonces, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen, yo les preguntaría en este momento, eh, con eso, si nosotros a través de este mecanismo no lo estamos logrando, ¿qué tendríamos que hacer? Porque a final del día, la norma es un compromiso con una cultura de igualdad, de no discriminación. Obviamente, aquí no las estamos discriminando en términos de convocatorias, pero no estamos logrando la meta de igualdad, ¿sí? O sea, es decir, una cosa sí, pero otra cosa no lo estamos logrando. No tenemos un resultado. ¿Qué tendríamos que hacer desde su experiencia para poder tener una organización, un centro de trabajo más igualitario? A ver si me quieren ayudar con alguna recomendación o alguna reflexión en esta materia, que es una de las prácticas que más nos está costando trabajo cumplir, no en términos de evidencia, sino en términos de resultados. Hola, buen día. Pues Buen yo día, creo que, ¿quién habla? Perdón, a ver. hola, soy Surya Romero. Suria, a ver, Suria. Yo pienso que sería importante revisar la convocatoria o pues sí, la publicación de las vacantes, así como los canales en los que pues en los que circula y también pues las características que enlistan, ¿no? Que no caigan a lo mejor en estereotipos o características que generalmente se consideran, por ejemplo, masculinas. Y si no, también se me ocurre que podrían hacer una convocatoria como medida afirmativa, que sea específicamente para mujeres, justo para, pues, un poco balancear la plantilla. No sé qué opinen. Fíjate que buenas tus dos observaciones, Suria. La primera no se me había ocurrido, la verdad es que no lo teníamos como buena práctica. Pero sí, sería ver qué es lo que estamos solicitando, porque algunas mujeres no lo pudieran cumplir, ¿no? Por ejemplo, si estamos solicitando, ahorita se me ocurre, un, un horario que no tiene ninguna forma de conciliar con la vida familiar, pues obviamente ya estamos descalificando al 90% de las madres de familia, ¿no? Entonces, claro, ese sería importante que se revisaran por parte del centro de trabajo la, los requisitos o la forma, o sea, que pudiéramos tener algunas medidas de conciliación para que a lo mejor es lo que nos está fallando. Y dos, efectivamente, el poner una acción afirmativa donde digo, bueno, vamos a contratar mujeres. Pero esto, fíjate que también en el comité a veces se piensa que es discriminatorio, no obstante, podría hacerse y no sé si hubiera alguna otra reflexión en ese sentido, pero excelentes, excelentes tus dos propuestas, Uria. Bueno, una tercera buena práctica que nosotros hemos identificado y que créanme que no, las buenas prácticas de las que les estoy hablando, a veces ni siquiera parten de la auditoría, sino parten de la persona que tiene a su cargo el área de recursos humanos. Y nosotros nos hemos encontrado que ante la falta no de convocatoria, ante la falta de respuesta por parte estamos hablando del caso de las mujeres a la convocatoria de laboral, lo que ha pasado es que algunos centros de trabajo
han iniciado acercamientos con organizaciones de mujeres, organizaciones empresariales de mujeres, organizaciones que se dedican a defender los derechos de las mujeres, organizaciones que de alguna manera están colocando o de entre sus funciones sociales, son algunas ONGs que entre sus funciones están el buscar que las personas, que las mujeres se coloquen en el mercado laboral y han encontrado excelente respuesta porque a lo mejor lo que está pasando es que nuestros medios de convocatorias internas y externas son limitados en el sentido de que nos estamos limitando a plataformas de empleo, nos estamos limitando a anuncios en nuestros portales oficiales, a convocatorias internas en los pasillos. Entonces, esta parte no está respondiendo a la estrategia de igualdad. Entonces, aquí yo cerraría esta parte, a reserva de que ustedes tengan alguna otra opinión, con dos comentarios. Uno es que necesitamos comprometernos con la cultura de igualdad y establecer a través de la medición, particularmente de esta evidencia, ver de qué manera podemos incrementarlo. O sea, eh, digamos que en términos de auditoría estaríamos cumpliendo al 100%. No podríamos nosotros hacer una observación de fondo, una no conformidad, porque nos están mostrando las convocatorias internas, las convocatorias externas, pero sí podemos reflexionar que el compromiso, o lo que sí podemos decir es que el compromiso es con la cultura de la igualdad, no solamente con la norma. Para eso fue la norma creada, para impulsar este tipo de prácticas, ¿sí? Y la otra es presentar la declaración explícita de la prohibición de solicitudes de certificado médico de no embarazo y de VIH como requisitos de ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Obviamente, esta declaración explícita tiene, nosotros decimos en el argot de la auditoría que más que te lo digan, lo deben de hacer, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos revisando esta parte, pero creo que esto tiene que ver más que nada con el hecho de que estemos comprometidos y no estemos metiendo regulaciones, salvo en algunos casos, ¿no? Obviamente puede haber otras regulaciones, por ejemplo, en el caso de las personas que manejan valores, en algunos casos se les pide una fianza para efecto de garantizar algún tipo de malos manejos. Eso se tiene que seguir pidiendo porque es parte, insisto, es parte de la normatividad. Normatividad general, acuérdense que la norma es para todo el centro de trabajo, para todas las personas que laboran en el centro de trabajo y lo que persigue es la igualdad y en este caso la norma nos pide a través de estos dos limitaciones. ¿Sí? Por favor. Adelante, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Adelante, por favor, Orlando. ¿Sí? También entre las otras evidencias es el catálogo y perfiles de puestos de la estructura organizacional sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Aquí tenemos adelante en la siguiente, ya lo señalé yo hace un rato, lo que tiene que ver con un catálogo mejor estructurado y quisimos meter estas dos definiciones para que quede un poco más claro. Es el instrumento, el catálogo, que se describen las ocupaciones conforme al análisis y evaluación de los puestos respectivos de acuerdo con las normas correspondientes. Es decir, una persona que maneja valores, pues debe de tener una capacidad de manejar contabilidad, pero no necesariamente debe de responder a cierto tipo de edad ni a cierto tipo de género. Eso es lo que estamos cuidando en los puestos para que no sea discriminatoria. Y en cuanto al perfil de puestos, son las descripciones de las características, tareas y responsabilidades que tiene un puesto en la organización, así como las competencias y conocimientos que debe tener la persona que lo ocupe. Yo creo que queda bastante claro la diferencia entre el catálogo general y los perfiles de puestos de cada uno de ellos. ¿Dónde hay más que hacer?
definitivamente en los perfiles de puestos. Los perfiles de puestos nos van a permitir acercar lo que la organización quiere contra lo que estamos viendo en el mercado laboral. Entonces, yo creo, y sobre todo si le ponemos esto, si le ponemos estas características de igualdad laboral, de no discriminación, vamos a tener mucho éxito en cuanto a los perfiles de puesto. Adelante. Aquí quisimos poner una identificación, un perfil de puesto específico. Obviamente, como podrán ver en el perfil, ya viene en qué consiste, cuál es la identificación, en qué área, departamento, cuál es el sueldo, las prestaciones, nivel de responsabilidad y cuáles son las principales funciones, los requisitos en cuanto a escolaridad, los requisitos deseables y aspectos del entorno laboral. Este sería para nosotros un ejercicio de perfil de puestos abierto y sin ningún rasgo ni sexista ni tampoco, por supuesto, de discriminación. Y en cuanto al catálogo de puestos, estamos viendo la parte de todas las personas que laboran, recamareras, meseros, etcétera, ¿no? Número de vacantes que existen, empleados diversos, etcétera, etcétera. Este sería como el catálogo general de puestos. Adelante, por favor. Buenas prácticas. Aquí, por ejemplo, en lugar de exigir 5 años de experiencia en tal área, podría decir experiencia en tal área, ¿no? Preferentemente de 3 a 5 años, lo que amplía las posibilidades para candidatos que tal vez no cumplan con el requisito exacto, pero sí tienen las habilidades necesarias. Esta sería alguna buena práctica. Otra buena práctica es inclusión de criterios de accesibilidad, incluir en los catálogos una declaración que indique que se proporcionarán ajustes razonables para los candidatos con discapacidad durante el proceso de selección y posteriormente en el ambiente laboral, ¿sí? Estos son criterios incluso de accesibilidad para el puesto al momento de la convocatoria. Adelante, por favor. Otra buena práctica es algo que ya les he venido platicando, crear indicadores de contratación de hombres, mujeres y grupos minoritarios que permitan desarrollar estrategias de creación de vacantes inclusivas y equitativas. Lo mismo para el caso de las mujeres que yo señalaba, aplica para las personas con los diferentes tipos de capacidad. Es decir, nosotros difícilmente vamos a encontrar a través de esta convocatoria interna y externa una persona con discapacidad se va a proponer si nosotros no vamos a buscarla. Entonces, si queremos ser una empresa inclusiva, debemos de ir a buscar a esa persona y no lo podemos hacer a través de los mecanismos que tiene la norma como tal. Debemos de crear una estrategia que nos permita lograr ese objetivo y podamos tener representación en cada grupo en el proceso de contratación. También debemos de generar información valiosa que permita ajustar las estrategias de reclutamiento y asegurar que todos los grupos tengan igualdad de oportunidades. Como podrán ver, nosotros aquí quisimos hacer este webinar porque queremos compartirles que la estrategia, que el reclutamiento y selección de este requisito requiere no solamente cumplimiento de evidencias, sino requiere la ejecución de una estrategia para hacer más igualitario el centro de trabajo, por lo cual debemos de ser capaces de crear indicadores de contratación, ¿no? Por ejemplo, yo en alguna auditoría me decían, oye, es que pasamos del 20% de contratación de mujeres al 28%. Excelente, pero ya lo estás midiendo, es decir, no es un gran avance, pero sí vas avanzando. Entonces, no se trata, acuérdense, que cumplir al 100% la norma de un día para otro. Como sistema de gestión, lo que procuramos es que tengamos un avance cada vez más permanente, que se vaya reflejando y que se vaya valorando en todas las áreas de la organización. Adelante, por favor. Pues ya llegamos a esta parte de dudas y preguntas, pero yo le pondría reflexiones también, donde ustedes quisieran compartir algo sobre este requisito, algo alguna duda que tuvieran. Pareciera muy sencillo, pero como podrán ver, lo quisimos hacer porque para nosotros no solamente
es importante la evidencia, sino también es importante ver que los centros de trabajo avancen en una nueva cultura de igualdad y de no discriminación. ¿Alguna duda o pregunta? No sé si quieras ponerme el, para poder verlos. Sí. Hola, buenas tardes. Yo sí, no sé si me escucho. A ver, súbeme tantito el volumen, Orlando. Por favor, deja ver, aquí lo subo. Creo que aquí está. Ahora sí, otra vez, yo sí. Yo sí, perdón, ¿sí te escuché Yo, bien? Joanny, sí. Joanny, perdón, Joanny. No, no se preocupe. Pues mire, yo tengo una duda. Mm, a ver, ¿Qué pasa? Por ejemplo, una institución educativa está certificada bajo esa norma, pero ¿qué pasa si al momento de contratar, eh, la Contraloría solicita a la institución que sí deben de pedirles a los interesados el certificado de antecedentes no penales? ¿Hay alguna normatividad en la cual se les deba de pedir, por el cual se fundamente esta parte, Joanny? Me parece que sí, la Contraloría tiene como digo, no, no tengo muy bien la normativa que ellos utilizan, pero sí tengo conocimiento y de hecho acabo de preguntar si siguen pidiendo y me comentan que sí. Al momento de auditarles a ellos, sí les piden que como ciertos requisitos que debemos de pedirles a los interesados y dentro de esos requisitos está el antecedente no penal. Mira, es la primera vez que nos pasa esto, Joanny. Se nos hace bastante, bueno, a mí se me hace bastante raro. No se nos ha presentado, salvo que aquí alguno de los auditores, de los auditores, de las auditoras o los auditores me ayuden con eso. Eh, eh, y yo creo que ahí lo primero, más que decir, no, están mal, está muy mal eso, habría que investigar, Joanny. Yo me pongo a tus órdenes para tener una plática y ver en qué están fundamentando la Carta de No Antecedentes Penales para incluso en los casos de los docentes, ¿no? Es como un poco raro, generaría incluso, sería sería discriminatorio eh, eh, por muchas partes que yo te pudiera decir, ¿no? Pero vamos, habría que revisarlo con la Contralora, con el Contralor, con las personas que hacen esta función, para ver cuál es, por eso yo te decía, a lo mejor ellos sí tienen el fundamento de recomendar dentro de sus funciones de ver exactamente que estén cumpliendo los procesos y yo te diría, ellos en dado caso, pudieran pedir la carta de no antecedentes penales para las personas que manejan valores. ¿Sí me explico? Pero yo Sí. no encuentro un fundamento ahorita, no soy abogado, pero no me ha tocado ver un fundamento para efecto de pedir la carta de antecedentes penales para una persona que va a dar una clase. Entonces, sí, sí tendríamos que revisarlo, porque desde el punto de vista no mío de la norma, sí es discriminatorio. Sí, bueno, más que como en la parte interna, ¿no? Es momento de las auditorías por parte de Contraloría. Voy a investigar con mis compañeras, que se encuentran directamente en el área de recursos humanos y para ver y manejar esa situación, porque sí se me hace como, o sea, si no lo pido, puedo generar una responsabilidad administrativa por no cumplir lo que me pide la Contraloría. Y por otro lado, estoy transgrediendo a mi igualdad, ¿no? O sea, estoy certificada o la institución más bien está certificada, entonces sí se hace como Claro, una contradicción. Y pues para claro, no caer claro. en ninguna, sí, no violentar ninguna de las dos partes, ¿no? Claro, Voy y la a, verdad es que no estarías así, estarías ayudando mucho en el cumplimiento de la norma y en la cultura de igualdad. Yo te voy a dar un dato, incluso en instituciones como el Ejército, como las instituciones de la Marina, se están eliminando este tipo por ejemplo, el hecho de que tengas tatuajes, que antes es un estereotipo que ya lo vemos en el requisito del lenguaje incluyente y eh, digamos que antes nos asustaba mucho esa parte, pero las instituciones
cada vez están teniendo más prácticas de igualdad laboral en los procesos de reclutamiento, ¿sí? Hoy en día, una persona con tatuajes, una persona que, que se identifica con un género diferente al que nació, hoy en día puede ser contratada por instituciones que anteriormente eran muy tradicionales. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que sí sería importante que se revisara y ya, tal vez sería incluso fácil, yo lo veo incluso fácil, la plática, el encuentro con la Contraloría para determinar eh, y para explicarle cómo estamos cayendo en un proceso de, pues yo no solo burocrático, sino también de falta de igualdad en el centro de trabajo. ¿Sí? Sí, No te muchas ayudé en gracias. mucho, pero creo que es una reflexión. Sí, voy a investigar igual. Muchas gracias. Ok, seguimos. Eh, Dice Víctor Indalecio Martínez Suárez, gracias por tu comentario. Se enfatizan mucho en las evidencias, pero pocas veces se tienen estrategias. La estrategia significa el cómo y no tanto el qué. Excelente. Ya tenemos ahorita el qué tenemos que hacer. Ya tenemos una base. Entonces, ahora será trabajar en las estrategias que nos permitan avanzar en esos requisitos, pero sobre todo, fíjate nada más, este webinar parte de la idea de que esos requisitos ya fueron cumplidos, incluso en este caso, en el requisito 3 ya fueron cumplidos, pero no estamos logrando los resultados que nosotros deseamos en términos de igualdad. Por eso precisamente tenemos que establecer estrategias. Muy bien, muy buen comentario, Víctor. Gerardo, al estar auditados por la norma 37, se cuenta con perfiles vulnerables a soborno. Estamos hablando de la de antisoborno aquí, Gerardo. Lo que por motivo de área de que ingresen solicitaría perfiles. Ah, claro. Mira, teniendo el aviso de privacidad con perfiles vulnerables a soborno. Ahí sí no te entendería, porque nosotros, fíjate que también sí conocemos la norma, pero sí quisiéramos que nos platicaras, porque lo que revisa la norma, hasta donde yo me acuerdo, que no me acuerdo en este momento, no la estudié para este webinar, lo que revisa la norma son los perfiles de puestos y la investigación de las personas para efecto de que estas personas, como parte del proceso de investigación, no sean vulnerables al soborno, pero es más bien un proceso de investigación. No sé si con ese motivo se solicite la constancia de no antecedentes penales. Creo que te estás refiriendo a eso, ¿verdad, Gerardo? Sí, ok. Bueno, ahí si ustedes determinaron como una entrada de su sistema de gestión en soborno los no antecedentes penales, pues alguna motivación deberán de tener. Entonces, pues obviamente es parte también de su otro sistema. Nosotros no nos podríamos opinar, salvo que ustedes revisen si eso, para nosotros sí cae en discriminación, porque es algo que está pidiendo de manera general. Y si el soborno, yo entiendo, yo también comparto contigo, no es algo solamente de dinero, sino también son favores, es cumplimiento de metas, etcétera. Pero eso tiene que ver muy poco con los no antecedentes penales, ¿eh? O sea, el hecho de que yo comprometa una meta que no pueda cumplir y prometa dinero, eso no entiendo cómo tendría que ver con los no antecedentes penales. Tendrán que revisarlo, reflexionarlo y sobre todo yo lo que dejaría sobre la mesa aquí, Gerardo, es que traten o vean de qué manera, si la propia norma, la 025, dice que más allá de esto es discriminación, pues habría que tomar en cuenta eso. ¿Algún otro comentario? Pues yo les agradezco, estamos cumpliendo nuestro objetivo de ser muy concisos. Yo les agradezco a todas y todos quienes el día de hoy dedicaron esta un poquito más de media hora para platicar de este requisito.
Yo lo que les pediría ahorita para poderles mandar su foto es que pudieran, quienes esté en su posibilidad, pudieran abrir su cámara, tomarnos una foto grupal y saludarnos en el siguiente webinar. Pues muchas gracias. Espero que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.